para moderar este último panel también de lujo, un especialista, nos acompaña Carlos Gutiérrez, quien es el gerente general de AETAI. Un fuerte aplauso para él, por favor. ¿Listo? Muy bien. Bienvenidos y adelante. Gracias. Muy buenas tardes con todos, Gaby, María Elena. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir algunas ideas aquí en este foro. Bueno, la verdad tengo un pequeño problema porque después de todo lo que ya han hablado prácticamente no tenemos temas de qué hablar en realidad. Pero bueno, creo que, a ver, para hacer una pequeña introducción, evidentemente vamos a empezar acá con Donald y por una parte también aprovechar de agradecer su presencia. Habíamos estado lamentando hace un momento que no nos pudiese acompañar el ministro o el viceministro, porque evidentemente los problemas que hemos comentado aquí a lo largo de esta mañana no se solucionan a nivel privado únicamente, ¿no? Definitivamente la intervención y el apoyo del sector público es básica, necesaria. Digamos, tenemos una gran suerte de contar con el apoyo del MINCETUR, en varias mesas de trabajo. Ellos son bastante activos. En el caso de DGAC también tenemos un gran apoyo en los muchos temas que tenemos entre manos, pero a veces las competencias limitan decisiones y claro, siempre es necesario tener esto, tratarlo a un nivel mucho más alto, ¿no? Y retomo algo que comentó Martín hace un momento, y creo que también en la primera parte se comentó sobre hacer de que el tema turístico en un primer momento sea una política de Estado. Evidentemente el transporte aéreo también, porque van de la mano. Hemos visto que el ejemplo que se ha comentado de Colombia, no voy a repetir las cifras que creo que ya han quedado clarísimas, pero sí quiero anotar un punto adicional. Colombia tiene no solamente Bogotá, tiene Medellín, Cali, Cartagena, San Andrés, Bucaramanga, que tiene vuelo de Madrid, cosa que nosotros, la verdad, carecemos. Tenemos vuelos internacionales 24/7, solamente Jorge Chávez, vuelos internacionales a Chiclayo, a Trujillo y Cusco, en determinadas horas del día. Paramos de contar. Sin embargo, si nosotros vemos nuestra, digamos, capacidad aeroportuaria de los diferentes niveles, o mejor dicho, de los diferentes aeropuertos que tenemos a nivel nacional, 11 de esos aeropuertos son internacionales. Claro, 11 en el papel, pero en realidad, como lo hemos comentado, uno es únicamente 24/7 y otros 3 en determinadas horas del día. Y Pisco, porque no hemos hablado de Pisco, es lamentablemente a la fecha un elefante blanco que debería ser pues algo que en realidad funcione y funcione bien. Y lamentablemente, además, estas falencias se hacen más gráficas y de verdad con un costo bastante alto cuando se presentan problemas. El último problema fue este cierre de 10 horas, 12 horas creo, por el problema de las luces en el Jorge Chávez, y como vimos cómo colapsaron los aeropuertos a nivel de provincias. Muchos vuelos tuvieron que ser desviados a otros países inclusive, porque ya no había sitio para poder aterrizar aquí. Evans comentó hace un momento que con un vuelo internacional, el que tienen de Copa, simplemente no pueden atender otro vuelo más. Entonces, igual ejemplo con el resto de la infraestructura a nivel nacional, ¿no? Y de hecho, un poco ya para ir entrando en materia, quería preguntarle a Donald, según la DGAC, ¿cuáles son los principales desafíos del sector aéreo en el Perú y qué medidas concretas se están implementando para superarlos, digamos, tomando un poco el contexto de lo que hemos escuchado en la mañana? Bueno, no lo hemos podido completar, pero bueno, creo que tienes una idea más que suficiente respecto a nuestras falencias. Bien, gracias Carlos, gracias. ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal señor Salazar? Zapata, buenos días con todos, gracias por la invitación. Y sí, de repente lamentando la falta de presencia de nuestro señor ministro y señor viceministro. La verdad que estamos en tiempos ya de fin de año y donde las cosas pues aprietan más, los tiempos aprietan más y las metas tienen que venirse cumpliendo, con lo cual quiero mandarles las disculpas del caso y hacerles llegar también el saludo correspondiente. Y si bien es cierto,
no pretendo ni quiero ser ni ministro ni viceministro, pero si hay algo más que de repente quede en el aire y pueda estar bajo mi competencia, poderles contestar o absolver, estamos acá para eso, ¿no? Para tratar de dejar las dudas que puedan existir o los temas que puedan ustedes creer conveniente abrir, más allá de lo que de repente tiene el alcance de esta pequeña reunión. En realidad, yendo al tema de los retos que tenemos y de los asuntos pendientes que tenemos, somos conscientes de la brecha que tenemos la derecha, sobre todo en infraestructura aeroportuaria. Yo creo que los números nos piden a gritos tener mucho más infraestructura. Justo acabo de ver las cifras que siempre las actualizamos y tenemos un proyectado de un total de 45 millones de pasajeros al año 2030. Estamos hablando de casi duplicar la cantidad de vuelos que tenemos en los próximos 5 años, o sea que nuestro terminal se va a quedar chico. De hecho, estamos preparando un plan nacional el plan maestro de desarrollo aeronáutico dentro del país, o sea, no es el Plan Nacional de Infraestructura Aeroportuaria, y este plan a priori, les digo porque ya estamos en la etapa final, ya no nos dice que necesitamos un aeropuerto más grande, nos dice que necesitamos otro aeropuerto en Lima, ¿no? Entonces, y solamente tocando Lima ya vemos que pues existe una brecha muy grande, pero tenemos algunos avances y algunas cosas que se están haciendo. Primero quiero tocar un poquito el Jorge Chávez, que lo tocaron hace un rato, que lo mencionaron hace un rato. Estamos trabajando ya de GAC, se está más allá de los temas operativos que han ocurrido, los temas contractuales que puedan haber, o temas de obra. Ya la Dirección General de Aeronáutica Civil ha conformado un equipo, el cual está interactuando con las aerolíneas, con Lima Airport Partners, con los servicios especiales aeroportuarios, para ver la realidad y ver los escenarios más realistas posibles y a ver qué necesitamos hacer con caras al 29 de enero y cómo es que vamos a llegar. La idea es llegar en la mejor de las condiciones y si hay algo que hacer, hacerlo. Ha habido una pausa en las pruebas que se están dando justamente por algunas cosas que van a ajustar nuestros amigos de RAP, pero estamos haciéndonos presentes con un equipo bastante nutrido y que conoce. Lamentablemente yo no he podido ir, pero de hecho el próximo miércoles tengo otra reunión, porque queremos saber la verdad, queremos saber el diagnóstico real, porque si no tenemos el diagnóstico real no vamos a poder de repente poder dar la medicina real que necesitamos si queremos hablarlo en ese sentido. Tenemos muchos proyectos en cartera, hemos tenido tiempos difíciles, con esto no estoy excusándome, no sea por la pandemia o temas de otra índole, donde hemos tenido varios aeropuertos que se quedaron en la puerta del horno. Uno de ellos es el aeropuerto de Jaén, cuya operación fue muy acogida cuando recién se abrió este aeropuerto. De no haber volado nada, se llegaron hasta 5 vuelos diarios. Bueno, tenemos una pista que está bastante, ya cumplió su ciclo de vida. Entiendo que Corpa ya va a hacer el mantenimiento a partir de la próxima semana para que esté en diciembre, pero nosotros tenemos el perfil actualizado para contar con un aeropuerto que pueda albergar a 4 aviones en simultáneo del tipo 3C, vale decir un Airbus 320 o un avión 737. Igual lo tenemos en Jauja. En Jauja ya tenemos el perfil, estamos en la liberación de predios y estamos avanzar el expediente técnico para iniciar con una nueva pista. La pista va a contar de 2.800 a 3.500 metros, una plataforma también para 4 aviones en simultáneo y el terminal también para albergar pasajeros de cuatro aviones en simultáneo, lo que quiere decir que estamos fijándonos en estos destinos que de alguna manera nos han sorprendido. Bueno, Jauja cuando se abrió también ¿qué le digo? 100 pasajeros al mes, subió a más o menos 1.000 pasajeros al mes, al diario. Tuvimos en algún momento 5 vuelos y ahora con la lluvia se incrementa. Lamentablemente las condiciones no están como para que la pista sea tan agitada, ¿no? o tan estresada, pero se está haciendo lo posible también por hacer el mantenimiento. Tenemos otros proyectos como aeropuertos nuevos, como es el de Oxapampa, que ya tenemos el estudio del perfil y estamos trabajando en la liberación de predios. Tenemos el aeropuerto de Tingomaría, que es un aeropuerto que ya está llegando a su vida útil, no por las condiciones de mantenimiento, sino porque ya el río ha entrado un par de veces, entonces ya se está buscando qué hacer y ya estamos trabajando también en la ubicación de un nuevo aeropuerto, pero un aeropuerto que pueda albergar también aeronaves tipo 3C, tipo 320. Entonces la mirada que se está dando hacia el futuro ya no es tener aeropuertos con limitaciones de tamaño o envergadura de los aviones, sino ya estamos uniformizando, homogenizando.
También vamos a tener dos aeropuertos en Debraem. Estamos viendo uno en la zona de Pichari y un alterno en la zona de Mazamari, vale decir, por la parte de Pangoa, para unir todo lo que es el Braem. Estamos trabajando también en un aeropuerto en Huancavelica, que ese es uno de los problemas más difíciles que tenemos. Y otra de las cosas que se ha logrado convencer un poco al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene sus normas y sus reglas, no, es que nosotros, ¿cómo es el proceso? El proceso es bastante engorroso para poder cerrar estas brechas de infraestructura. El mantenimiento es lo más fácil, pero cuando entramos a una etapa de inversión es complicado, porque uno tiene que ir a hacer el perfil, tiene que declararlo viable, y ahí viene la liberación de predios, que a veces demora toda la vida, ¿no? Y de ahí tenemos que hacer el expediente técnico, y una vez que es el expediente técnico, tenemos que hacer el tema de la construcción. Pero cuando estamos ya por hacer el expediente técnico, tenemos que hacer un expediente técnico global, que incluya la pista, la torre, el nuevo terminal y todo. Y nos sentíamos amarrados porque, ¿qué pasaba? Si no tenemos una buena pista, no digo que el terminal no sea necesario, pero con una buena pista ya el terminal no las arreglamos, ¿no? Y tuvimos una conversación con el anterior ministro de Economía y Finanzas, donde le explicamos este tema para que nos dé la libertad de poder partir el expediente técnico en dos y darle el corazón del aeropuerto, que es la pista primero, sin querer decir que vaya avanzando, pero bueno, si tienen que avanzar a velocidades distintas, pero tener la pista. Y un ejemplo que utilizamos ahí, y que fue una experiencia grata que tuvimos cuando hubo el terremoto de Chile, y que vino el gerente de aeropuertos y nos comentó cómo había reiniciado sus operaciones y cuánto se había demorado. Se había demorado 24 horas en reiniciar sus operaciones, porque el terminal fue afectado, pero sin embargo la pista no. ¿Y qué hicieron? Improvisaron con carpas, improvisaron con containers y con otro tipo de instalaciones. Entonces eso nos sirvió para decirle: ministro, ayúdenos, o el sector de Economía y Finanzas, ayúdenos a poder, digamos, partir o fasear, ¿no?, los aeropuertos en dos y ir atacando el programa que es más álgido, que son las pistas de aterrizaje, que dicho sea de paso, algo pasó en el tiempo, que todas las pistas, no todas, sino la mayoría de las pistas de aterrizaje están llegando a cumplir su vida útil en el mismo tiempo, y no ha habido una proyección justamente, ¿no?, de comenzar a darles no solamente mantenimiento, sino ya comenzar a hacer la rehabilitación integral y subirles el PCN y otras características que ya necesitan, y la nueva tendencia y las nuevas aeronaves nos piden, plataformas más grandes y todo eso. Entonces todo se juntó en un solo momento, se juntó la pandemia, se juntaron otras cosas, ¿no? Y cuando ya estábamos por despegar hubo una contracción, pero ahora como que se ha abierto la compuerta, ¿no? Y definitivamente estamos tratando de salir adelante con todos estos proyectos. Va a tomar su tiempo, estamos recién recuperándonos, pero creo que dentro de los 4 años que ya voy a cumplir como director general y otros 6 años como director de seguridad aeronáutica, es una de las mejores etapas que estamos viviendo en lo que se refiere al Ejecutivo, y no por alabar a nadie, pero creo que estamos con una gestión que tiene bastante preocupación y entiende lo que es el sector aeronáutico, y mira los números todos los meses, y sorprendentemente no vemos que el segundo aeropuerto después de Cusco en algunos momentos es Arequipa perdón, y en otros momentos es Tarapoto, o sea, destino que uno no tenía, ¿no? Otro destino que estuvo creciendo mucho, y que ahí tenemos que también conversar con los asociados, que es Juliaca, un aeropuerto que usted tenía 10-12 vuelos al día. Bueno, ahora se ha contraído un poco después de los problemas que tuvimos en 5 y 6 vuelos. Pero tenemos bastantes proyectos en camino, tenemos una ayuda permanente de la Organización de Aviación Civil para estos trabajos, sobre todo, y creo adelantarme un poquito, estamos a puertas de emitir, y vamos a llamarlo seguro para mostrarles, ese plan maestro de aviación civil, que debe, es más, de hecho el equipo de la BASI, que viene gente de todo el mundo, está ahorita en esta semana trabajando. La misión es que se termine este borrador en limpio, digamos, este mes. Tengamos un plan nacional de infraestructura aeroportuaria, que es una gestión que salió hace un poco más de un año. ¿Para qué? Para poder tener nosotros una planificación estratégica, donde hemos integrado sector turismo, Citran, Proinversión, las aerolíneas, los concesionarios, y otros sectores más, para poder contar con un plan donde nos diga dónde es que necesitamos aeropuertos, cómo lo necesitamos, prioridades, ¿no? Y que no sea un tema a veces hasta de decisiones, y lo tengo que decir, de repente políticas, ¿no?, que quieren tener un aeropuerto a 10 kilómetros de otro. O sea, no tiene sentido, estamos gastando polvo de cañonazos. Entonces estamos
trabajando bastante en eso. Y otro problema, antes que lo toquen, es el tema pues que tenemos con la reestructuración de Corpa, que entiendo yo esta gestión está trabajando bastante duro. Ya hay algunos temas que se están avanzando con la Fuerza Aérea, no puedo ir a detalles porque definitivamente son temas son un tanto sensibles, pero ya la Dirección General desde su trinchera está trabajando bastante de cerca con el Ministerio de Defensa. Yo soy un miembro de la Fuerza Aérea, entonces estamos ahí trabajando y creo que vamos a tener buenas noticias dentro de poco, y sobre todo que existe todavía una reestructuración que esté en ciernes y que esperamos que sea de la mejor. Con esto no quiero tampoco apurarme el micrófono. Gracias. Gracias, Donald. De hecho, en atención a lo que acabas de mencionar, queda claro que la parte de infraestructura es el tema más álgido que tenemos entre manos, ¿no? De hecho, además, el tema de infraestructura, como también creo que se mencionó, no solamente es tener un buen aeropuerto ahorita en Lima, porque lo que vamos a hacer es trasladar el cuello de botella a provincias, y mientras en provincias todavía estamos a paso de tortuga avanzando con las implementaciones y mejoras, sea en pista, sea en terminal. El tema, bueno, parte de esto evidentemente es esta suerte de falta de planificación que lo vemos a todo nivel, ¿no? Eso lo vemos cuando reparan una pista, al mes ya viene la luz, o sea, palo, quien sea, a aplicar nuevamente porque no hubo conversaciones, no hubo planificación. Y eso también vemos, bueno, por suerte es algo que ustedes ya están tomando al toro sobre las astas con este Plan Nacional de Infraestructura. Pero, digamos, otro ejemplo de esta falta de planificación es los accesos que se comentaron anteriormente respecto al nuevo Jorge Chávez. Saben ustedes que alrededor del Jorge Chávez existen 16 proyectos que tienen mayor o menor impacto respecto a la accesibilidad de esta nueva infraestructura. Eso recién nos enteramos en el mes de mayo, porque estuvimos pidiendo hacía desde bastante tiempo atrás, y en realidad desde 2008, pero yo no me quiero robar la autoría porque eso fue en realidad Tibisay quien levantó la mano como sociedad de hoteles en el 2018 pidiendo cómo se va a planificar el acceso al nuevo terminal. Bueno, eso quedó y recién se pusieron las pilas en el mes de mayo. El Ministerio contrató una consultora para ver cuáles son los diferentes proyectos que están alrededor del aeropuerto y cómo van a impactar los mismos en el tiempo, porque esto no se soluciona si se abre el 29 de enero, sino que vamos a tener 3 años más, con suerte, de proyectos que van a ir avanzando, línea 2, línea 4, línea amarilla, Puente Santa Rosa, Viaducto Santa Rosa, Antepuerto del Callao, etcétera, etcétera, etcétera. Menciono esto porque es un ejemplo de la falta de planificación. Hace un momento se habló también de una falla estructural que tenemos en la gestión de la administración pública, que es el tema de no firmo porque tengo la Contraloría respirándome en la nuca. Pero además, sumado a esto, es que tampoco tenemos planificación. Y esto lo vimos todos los días. Y el mejor ejemplo es esto. Pero bueno, parte del problema dentro de lo que es nuestra industria es esto, pero también tenemos aspectos de regulación, que es lo que quisiera hablar con Miguel para que nos dé algunas luces sobre este aspecto, porque sabemos que nuestro sector está sobreregulado, sobre todo si se compara con otros países, tanto en la región como en nuestra región, como más allá. ¿Cómo solucionar dicho reto? En dos minutos, por favor. Dice que los últimos serán los primeros, vamos a ver. Muchas gracias a la Cámara por habernos invitado a este evento. Toda la mañana se ha hablado de toda la problemática que tiene el transporte aéreo, pero esta problemática se reduce a un concepto que puede ser político o económico, que se llama debilidad institucional. La debilidad institucional es un factor que agrava y agravia al Estado peruano. En Latinoamérica también hay debilidad institucional, pero acá en el Perú tiene una característica muy especial. Y lo genera, me hubiera gustado que el señor del Congreso, como dijo Evans, que el transporte aéreo ha crecido notablemente, ha crecido a tasas muy, muy importantes, a pesar del Congreso, a pesar de las autoridades regionales también. Y voy a poner ejemplos. En el año 2004 viajaban por bus de Lima a Huancayo 3,5 millones de pasajeros al año. En el año 2010
ese número subió a 10 millones de pasajeros. Ya yo perdí la estadística, pero ¿cuánto se podría hacer utilizando el aeropuerto de Jauja desde hace 20 años? ¿No? Y lo más grave es que por esta debilidad institucional también hay corrupción. Hace unos años se intentó crear el aeropuerto Chanca, ¿no? Y eso la gente no se acuerda, pero hubo muertos entre los jaujinos y los de la zona no me acuerdo ahorita la región, la zona, y resulta pues que no tenía ningún fundamento un aeropuerto a 21 kilómetros del otro. A media maratón de Jauja se quería crear el aeropuerto internacional Chanca. El autor de ese proyecto está fugado en este momento y ha sido sentenciado. Y no se hizo nada en ese tiempo. Entonces, hay esa debilidad institucional que genera expectativas, ¿no? Y que además genera contradicciones. El Congreso, tenemos, y no solamente este Congreso, el anterior, o sea, hace 15 años que tenemos problemas con la línea de bandera. Cada cierto tiempo tenemos que ir los representantes de las líneas aéreas al Congreso a decir que la línea de bandera, la línea estatal, no funciona. El ejemplo es Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas le ha costado casi 8.000 millones de dólares a todo el pueblo argentino. En un momento en la historia argentina la inflación era producto de Aerolíneas Argentinas. Entonces, eso no se dan cuenta los congresistas. No se dan cuenta, por ejemplo, el tema de la admisión temporal. Esa debía ser una ley hace mucho tiempo. En otros países, utilizando las normas de la Organización Mundial de Comercio, que permite la liberalización arancelaria en el tema del intercambio de aeronaves, repuestos, etc., no se cobra, no es un ingreso aduanero, porque se necesita mucho del transporte aéreo. Y eso es un aspecto también que las autoridades hasta ahora no se han dado cuenta. El Perú es uno de los países de Sudamérica que más transporte aéreo necesita, porque es evidente, tenemos la cordillera de los Andes en su extensión más larga, tenemos la selva y tenemos zonas aisladas del país. No solamente el aspecto del transporte aéreo per se, que es el transporte que vemos, que estamos debatiendo acá, de las líneas aéreas, sino el tema de helicópteros, el tema de aeronaves y pilotos, ambulancias aéreas, servicio aviación general, etc. Entonces, lo que necesita el Perú, yo creo, y esto es, y coincido un poco con lo que dice Donald sobre el plan de la aviación general, que el Estado tenga una política de Estado respecto al transporte aéreo. Porque en la ley de aeronáutica civil hay una política aérea, pero es una política aérea pensada en el siglo pasado. Entonces, la aviación, el transporte aéreo tiene que ser una actividad estratégica y que vaya de la mano con el turismo. Porque el turismo y el transporte aéreo son las dos caras de una misma moneda. El 61% del transporte de los turistas viajan en transporte aéreo. El ejemplo más importante en este momento, por ejemplo, es el Mediterráneo. La gente no va en buque a las ciudades mediterráneas de Europa, Valencia, Sevilla, etc. Van en avión. Y el Perú, como hemos dicho, tiene muy poca penetración del servicio de transporte aéreo. Se requiere que el transporte aéreo tenga una serie de incentivos y que esos incentivos los dé precisamente el Congreso, que facilite, den normas que permitan rebajar los sobrecostos, porque además es muy interesante, es políticamente correcto atacar a la industria, ¿no? Tenemos entidades que generan los sobrecostos. Hay lo que se llama la regulación anecdótica. La sobrina de un congresista tiene un problema en Puno. Hay que hacer una norma que regule las maletas para los líneas de bajo costo. Nos reímos, pero esto es como la cazuela y el teatro. O sea, si yo quiero viajar barato, pago barato. Si quiero ver desde lejos la función de teatro, pago la cazuela. Pero si quiero ir en primera fila, pago platea. Entonces, eso es en el transporte aéreo también. Y eso no lo entienden los congresistas. No lo entienden las autoridades en general. Igual que los gobernadores regionales. Yo me pregunto, ¿qué han hecho en los 20 últimos años los gobernadores de Junín? Si yo veo que vienen 15 millones de pasajeros en bus, veo la forma de incentivar Jauja. Porque, y en lugar de estar viajando 8 horas por la carretera central con el riesgo de desbarrancarme, ¿o qué sucedió en Iquitos?
En Iquitos podemos hablar de liberalización, de fomento al turismo, pero en Iquitos no hay agua potable. Los charapas dicen tomen cerveza, no tomen agua. Entonces, porque realmente, y hay problemas estructurales, y eso es lo que se llama la debilidad institucional. El Perú sufre de eso y no se ha hecho nada por corregirlo. Y eso está en manos de las autoridades. Las autoridades, salvo Donald y los ministros, no han venido. Deberían estar presentes. Pero la ministra de Turismo ha estado presente, pero está de nuestro lado. Entonces, los congresistas deberían estar acá. Los gobernadores regionales deberían estar acá. Para efectos de ver la problemática que el transporte aéreo tiene, pero también la solución que puede ser. Por eso acabo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. De hecho, quería resaltar un par de ideas que has comentado con ejemplos, ¿no? Un poco esta suerte de falta de institucionalidad, a dónde la podemos ver también en Ocitran. ¿Okay? Ustedes saben que Ocitran es el regulador quien supervisa la ejecución de los contratos de concesión de todas las infraestructuras que están concesionadas a la fecha. Desde noviembre del año pasado, Ocitran no tiene consejo directivo completo, por lo tanto no pueden emitir resoluciones de consejo directivo que son las que aprueban las tarifas, sea la TUA, sean las tarifas de los mandatos de acceso, sean las tarifas que en proceso que estamos actualmente revisando a través de Corpac, etcétera, etcétera, etcétera. No existe la presidenta, pero no tiene sus directores, desde noviembre del año pasado, más de un año. Lamentablemente este tema al gobierno parece no importarle mucho y estamos con una carencia de una institución que debería ser una de las más técnicas y fuertes porque precisamente es el fiel de la balanza entre los usuarios y los concesionarios, además de también el fiel de la balanza entre el concedente y concesionarios. Y sin embargo estamos como estamos, ¿no? Y un segundo punto que también quería resaltar, hasta hace 2 días yo tenía mapeado 12 proyectos de ley en el Congreso que también afectan a la industria aérea. Al día de hoy son 14, ¿ya? Porque entre 2 días atrás al día de hoy han sumado 2 proyectos, 2 iniciativas más, una evidentemente vinculada con Corpac. Corpac en realidad, desde que tuvimos el problema de las luces en el mes de junio, han pasado 4 o 5, creo que ya perdí la cuenta, proyectos de ley. Cada uno viene con su proyecto a descubrir la pólvora. Y en realidad no es así, pues, ¿no? Al final tenemos 5 proyectos de ley sobre un mismo tema, cuando deberían conversar entre ellos y sacar algo consensuado. Que, bueno, creo que estoy pidiendo mucho. Y lo otro es otro proyecto adicional que vuelve a modificar el tema de la estructura de cómo la aerolínea arma sus propias tarifas, ¿no? O sea que permitiendo o no permitiendo, o restringiendo, mejor dicho, el endoso, limitando el overbooking, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme más y quisiera ceder la palabra a Oscar, presidente de Perú Cámaras, que nos va a brindar una visión más regional, creo yo, para no estar muy centralistas con nuestros comentarios. Y quería preguntarte cómo afecta la falta de conectividad al comercio, turismo y demás servicios que nosotros recibimos, ¿no? A nivel nacional. Gracias, Oscar. Gracias, Carlos. Antes que nada quisiera poner en entorno lo que es Perú Cámaras, ¿no? Perú Cámaras es un gremio de gremios, agrupa 60 y pico cámaras de comercio entre cámaras regionales y binacionales, y detrás de esas cámaras obviamente están los asociados, y detrás de los asociados hay comerciantes, industriales, ciudadanos, público en general, que son los dolientes de todo este problema del transporte, ¿no? Si esos problemas, como se han descrito esta mañana, están aquí en Lima, imagínense cómo están en las zonas más alejadas del país. Es increíble, realmente increíble. Yo no tengo palabras para describirlo, ¿no? Nos han sumido en el subdesarrollo, y no hay a quien echarle la culpa, ¿no? El Congreso, no sé qué tiene que ver el Congreso con un problema de transporte, cuando el artículo 58 de la Constitución del Estado dice clarísimamente
que el Estado orienta el desarrollo y que la actividad privada es el motor del desarrollo y que la actividad pública está orientada a entregar facilidades para que ese desarrollo se dé. Y ese desarrollo se dé en el marco de educación, en el marco de justicia, en el marco de seguridad y en el marco de infraestructura. Es decir, aquí hay alguien que no cumple con su misión y es muy fácil mirarlo, ¿no? Acabamos de estar escuchando a la Presidenta de la República llenarse la boca con estos megaproyectos que están casi en operación. Me estoy refiriendo al puerto de Chancay, me estoy refiriendo al aeropuerto Jorge Chávez, que está a punto de ser estrenado, ¿no? Y eso es actividad privada. Detrás de eso están los accionistas privados, que han cumplido su función, han construido su aeropuerto, han construido su puerto, ¿no? Y la actividad pública, ¿dónde está? ¿Han acompañado acaso con la infraestructura del caso esas inversiones y ese riesgo fomentado por la actividad privada? No. Lo han descrito mejor que yo todos los anteriores que han tenido el uso de la palabra, ¿no? ¿Cómo es posible que una inversión de 2.000 millones de dólares, un aeropuerto que es el aeropuerto de América, no tenga accesos de entrada? ¿Cómo es posible que la estación del metro esté delineada para servir al aeropuerto antiguo que va a quedar en desuso dentro de poco? Y que esas 25.000 personas y más que tienen que transportarse diariamente al aeropuerto nuevo no tengan, digamos, la manera de ingresar al aeropuerto. Y claro, las autoridades, bien, gracias. Esto no es un tema de ahorita, este es un tema que se viene construyendo hace un montón de tiempo. ¿Y por qué tiene que esperarse en el último momento para arreglar las vías? Y lo mismo ocurre en el puerto de Chancay, ¿no? Todo es una maravilla, pero no hay manera de resolver el tema del tránsito saliendo entonces, pucha, como que se queda en la garganta el tema, ¿no? Y el artículo 58 de la Constitución, y insisto en esto, les da la potestad y los obliga a las autoridades, principalmente del Poder Ejecutivo, porque dice, concretamente dice que la actividad privada tiene que tener un marco de desarrollo que le otorga la actividad pública. Y entre los puntos que menciona es justamente la infraestructura. ¿Qué parte no entendemos de que el país tiene que conectarse para poder desarrollar? No puede no estar conectado. No puede estar la carretera a la altura de Puente de Piedra, la carretera panamericana, con un solo carril, ¿no? Con unos embotellamientos gigantescos, 10 años. O sea, ¿no hay un par de albañiles que vayan a arreglar esto con la instrucción del ministro? No, no hay. Y entonces, claro, el problema de las goteras en el aeropuerto del Cusco, ¿no? Lo resuelven con unos baldes. Yo no sé si ustedes han estado en Cusco. Ponen los baldes para recoger el agua de las goteras. ¿Ese es mantenimiento? O sea, no tienen ni idea. Y creo que nos toca al sector privado impulsar y desarrollar, y de verdad que felicito este tipo de espacios para poder construir, para poder criticar, para poder decir, para poder ayudar a resolver estos problemas, porque de verdad no hay razón para que nosotros peruanos tengamos ese nivel de desarrollo cuando deberíamos estar volando. Se nos vienen buenos momentos y tengo mucha ilusión por todo lo que va a venir, ¿no? Hace muy poco conversaba justamente con todo el impacto que va a tener el desarrollo del puerto del puerto de Chancay y el puerto del Callao y toda la red de puertos, y cómo nos vamos a integrar, etcétera, etcétera. Y se nos viene grande la cosa. Y gracias por haberme invitado, porque quería decirlo. Se nos viene el desarrollo regional, porque todas las obras grandes son regionales.
Estoy hablando de la minería, estoy hablando de la pesquería, estoy hablando de la agroindustria. Solo en la agroindustria, ustedes pueden mirarlo claramente, ¿no? Tenemos Chavimochic, que está agregando a la frontera agrícola en su tercera fase 19.000 hectáreas. Y ya con, 25.000 hectáreas, ya con 19.000 nos habíamos convertido en los primeros exportadores de arándanos, uvas y otros productos más. Imagínense con 25.000. Pero no solo es Chavimochic, con la represa de Palo Redondo, que también está ya financiada por el gobierno de Canadá, se nos viene un crecimiento en Chavimochic, tercera fase, de 60.000 hectáreas. Y está Chinecas, y está Majeciguas, y está Topiura, y está Delicias. 250.000 hectáreas en los próximos 10 años sumados a la frontera agrícola. Y nuestros esquemas de transporte débiles, empobrecidos, bueno, tenemos el tiempo para poder resolver. O sea que se nos viene bien, ¿no? Hablaba también con gente que ya daba por hecho la posibilidad de que South Arabia Airlines llegue al país, que Korean Airlines llegue al país, que se está gestionando a través del embajador de China la posibilidad de que China Airlines llegue directamente a Lima, Shanghai-Lima, no solo Shanghai, sino Shanghai Jorge Chávez. Entonces es una cosa de locos lo que se nos viene. Dios quiera y hago votos porque no desperdiciemos esto, y parte de esto es empeñémonos en dotar al país de infraestructura, ayudemos al gobierno a que eso ocurra, y creo que va a ocurrir en el corto plazo. Gracias, Oscar. Es bueno escuchar una mirada esperanzadora dentro de todo este marasmo que tenemos acá, de falta de decisiones a veces, o bueno, ya no sé qué decir, la verdad, porque a veces son tantos los problemas que a veces sentimos que nos quedamos abrumados frente a la ola que tenemos encima. Donald, quería continuar contigo un poco para que nos puedas comentar. Como ya se ha dicho también, el transporte aéreo es un servicio esencial, insustituible en muchos casos, más aún a destinos que son, digamos, más allá de 500 kilómetros. Creo que es algo que ya no tiene un sustituto, digamos, eficiente que ayude a la productividad, ¿no? Porque es diferente que una persona vaya por trabajo a Arequipa por bus, 12 horas de ida, 12 horas de vuelta, a hacerlo por avión. Ahí simplemente en términos de productividad creo que el ejemplo queda más que claro. Y retomar lo que hablaste un poco más sobre el Plan Nacional de Infraestructura, para ver qué medidas están ustedes tomando dentro de este Plan Nacional de Infraestructura que han desarrollado en conjunto con la OASI para fortalecer el transporte aéreo, principalmente dada la importancia que el mismo tiene, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Y bueno, un poco para contar la historia de este Plan Nacional de Infraestructura Aeroportuaria, cómo nació. Justamente nació por estas, iniciativas, ¿no? Que salían justamente de algunos sectores que lamentablemente no puedo mencionar, ¿no? Y que todo el mundo quería tener su aeropuerto pues en el patio trasero de su casa, ¿no? Cuando de repente no era necesario y estábamos destinando recursos que no se deberían de destinar cuando tenemos otras prioridades y otras necesidades. Entonces este plan nació con esa necesidad, ¿no? De ordenar la casa, porque si queremos crecer, y como dijo mi predecesor, se nos vienen muy buenos momentos. Creo que el Perú está en los ojos del mundo para crecer, pero debemos de comenzar a pensar, no a ser cortoplacistas, sino al contrario, a ver las cosas a mediano y largo plazo, y a verlas a nivel estratégico. Y eso es esa es la principal función que tiene este Plan Nacional de Infraestructura Aeroportuaria: ver el Perú más allá, aeronáuticamente hablando, aunado con los transportes multimodales y otras actividades conexas como comercio exterior, como turismo, pero verlo de manera estratégica, verlo, crezcamos sí, pero crezcamos con orden, con disciplina, ¿no? Y una disciplina fiscal y sobre todo de manera
eficiente. Este plan incluye todos estos criterios y no solamente criterios comerciales, también criterios sociales, porque también existen sitios donde de repente no son destinos que puedan ser económicamente rentables, pero hay una rentabilidad social, y es una rentabilidad que como miembro del Estado, les digo, que es necesaria también, y que poco a poco se va transformando en comercial. Hay destinos que comenzaron así socialmente y ahora son destinos muy atractivos comercialmente hablando. Entonces, este plan yo creo que debe de estar a fin de mes, va a pasar por algunos filtros, el fin de semana está en realidad, pero tiene que pasar por algunos filtros, y la idea era el 23 de septiembre, Día de la Aviación Civil, poderlo presentar. Nos hemos demorado, hubieron demoras, porque había que hacer esos ciertos ajustes, más que nada con la OASI. Seguramente antes de fin de año vamos a lanzarlo para que ustedes vean las bondades, y es un documento que va a ser vivo, ¿no? Y que va a ser, ¿no? Y que va más bien de ser de puertas abiertas para contar con todas las iniciativas y las oportunidades de mejora, ¿no? Como siempre digo, los aviadores tenemos que ser como un paracaídas, ¿no? Tenemos que tener la mente abierta, porque si un paracaídas no se abre, nos matamos, sino también tenemos que tener la mente abierta y poder recibir todas las observaciones o las buenas voluntades que podamos tener. Entonces, este plan, no quiero adelantarme más porque estaría de repente vendiendo el producto adelantado, pero contiene todas esas cosas, nos contiene un ordenamiento estratégico de cara a los próximos 20, 25 años, y poder atender todas las necesidades de transporte, no solamente de pasajeros, de carga, turismo, transportes corporativos y todas las modalidades que hay, porque creo que si algo ha ganado más valor que cualquier bien en los últimos tiempos, es el tiempo. El ciudadano, el humano de ahora valora más el tiempo que cualquier cosa. Antes el transporte, uno se podía ir a Tacna de ida y vuelta en un día para otro y no pasaba nada, pero ahora perder un día de ida y un día de regreso tiene un valor agregado. Y eso es, y el que viaja en avión es porque quiere ir rápido, porque necesita llegar rápido, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando. En otro sentido, tocando lo que dijo mi antecesor, el año pasado ha sido un año bastante bueno. Hemos firmado tratados con 4 países, donde están Finlandia, Qatar, Emiratos Árabes y uno más que no me acuerdo por ahí. Y es más, ya acabo de firmar un convenio para código compartido entre Qatar, ¿no? y Perú, que lo va a hacer con Iberia. Entonces ya estamos aperturando eso. Hace 2 semanas estuvimos reunidos con Eastern China y con la autoridad, con el DGAC de China para los vuelos entre China y Perú, y existe muy buena predisposición. Primero van a ser seguramente vuelos compartidos para iniciar, y después seguramente, de acuerdo al mercado, los vamos a hacer directamente. Turkish Airlines también está atrás de nosotros. Yo creo que el Perú está, como les dije, en los ojos del mundo. El tema es poderle brindar y poder tener esas capacidades y ese buen servicio para que siga siendo un destino atractivo, y que tampoco sean decepciones, ¿no? Y no generar faltas de expectativas, también saber lo que tenemos y en qué línea de tiempo se van a dar, ¿no? Y hace un ratito estuvieron hablando también, permítame de repente salirme del tema de las autoridades, ¿no? De repente de los gobiernos regionales y todo eso. Y hay algo que yo he podido ver a través de las múltiples invitaciones y visitas que tengo para ir a ciertos lugares, y es la presión que existe, ¿no? Para que los aviones vuelen o lleguen a ciertos destinos. Pero lo que me he dado cuenta, que es un mínimo común múltiplo que hay ahí, que no existe mucha conexión o mucha, digamos, comunicación entre las cámaras de comercio, los sectores productivos, con ellos. Porque cuando les preguntamos, y yo he invitado a varias aerolíneas y me dicen, tú me llenas el avión y yo voy. Pero cuando les decimos, tienen cifras, tienen números de cuál es la demanda que tienen ustedes para podernos, y las aerolíneas mismas nos han invitado, no los tienen, se miran las caras, se voltean y no los tienen, y los invitamos a que tengan eso, porque en realidad creo que yo los invitaría a de repente conectarse más un poco, o de repente, porque existen este tipo de reuniones a cada rato, o sea, por parte del Congreso, por parte del poder de los gobiernos regionales, a cada rato nos invitan y nos dicen, traen aviones, yo quiero vuelos en Hilo, yo quiero vuelos en Moquegua, que quiero vuelos pero ya, ¿y cuál es tu demanda? No la tienen clara, ¿no? Y otra cosa, ¿no? O sea, de repente incentivarlos
a que promuevan también ustedes esa demanda. Tenemos destinos que tenemos las capacidades, pero que no tienen la demanda, entonces tampoco la aerolínea va a ir a un sitio donde no tiene demanda. O sea, hay un rol subsidiario del Estado, hay vuelos subsidiados, pero son a destinos pues como Caballo Cocha, Abreu, Puerto Esperanza, que están, ¿no?, donde el viento da la vuelta, entonces que es otra cosa, ¿no? Pero sí, yo creo que podríamos de repente empezar, y me ofrezco, ¿no?, para, si quieren, acompañarlos en este tipo de conversaciones, para hacerles entender que se pueden dar las capacidades, pero también tiene que haber un mercado que tiene que aperturarse, y algo que dijeron mis antecesores, y es el mercado privado quien nos hace. El Estado va a poner las condiciones, estamos tratando de poner las condiciones y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero también con la ayuda de ustedes, ¿no?, generando esa demanda, hacen un pushing también a nosotros para poder estar un poco más al día con esta ley de oferta y demanda, ¿no? Y en lo que se refiere, bueno, para terminar, decirles que estamos trabajando muy comprometidos en lo que es el aeropuerto Jorge Chávez. Ya estamos con las manos, digamos, con grasa, por decirlo así, ya estamos metiendo bastante la mano para el Jorge Chávez. Confíen en sus autoridades, y si por ahí querían preguntar un tema de la FAA, todavía no tenemos la respuesta, pero esténse tranquilos, confiemos en que lleguen en los próximos días y que podamos tener buenas noticias. Con esto nada más les quiero decir que muchas gracias por haberme invitado y la oportunidad de poder de compartir esto con ustedes, y me pongo no solamente al que habla, sino al equipo de disposición para lo que ustedes crean. Nosotros estamos 24/7, si tenemos que hacer grupos de trabajo pequeños para regiones puntuales, aeropuertos puntuales o lo que fuere, vamos allí. O sea, no hay peor gestión de la que no se realice. Muchas gracias. Gracias, Donald. Me cancelaste la repregunta sobre la FAA, pero bueno. Mimo, dentro de lo que comentaste un poco, sí quería resaltar, a ver si podemos aprovechar cuando lancen este Plan Nacional de Infraestructura, ver la posibilidad de revisar el fondo de promoción que hay para ciertas rutas aéreas que están acotadas a determinados destinos, evidentemente, ¿no? Y a riesgo de que alguien más se pueda molestar, también ver cómo podemos linkear este fondo que tiene el Estado, este fideicomiso, para ver si algún porcentaje o una cantidad X se podría sumar a este fondo de promoción de rutas. Y eso es algo que lo estuvimos conversando con la gente de ADP para ver qué elementos más se pueden adicionar para ser atractivo, y hablamos particularmente por Pisco, ¿no? Pero claro, tiene sus limitantes, ¿no?, este fondo en particular. Pero bueno, eso es algo que lo dejamos ahí en el tintero. Miguel, en este caso vamos a pasar al tema de los marcos regulatorios locales e internacionales. ¿Cómo pueden estos marcos regulatorios facilitar la apertura de nuevas rutas aéreas? Ya un poco nos ha dado nos ha soplado un poco la respuesta Donald con los últimos acontecimientos, pero bueno, te dejo la palabra. Gracias. El Perú tiene una política aérea diseñada en la ley de aeronáutica, pero esa política no ha hecho que los servicios crezcan, porque no hemos liberalizado los servicios. Tenemos 43 convenios bilaterales con diversos países del mundo, de los cuales 7 son básicamente de cielos abiertos, ¿sí? El concepto de cielos abiertos, ¿no? Reino de los Países Bajos, Estados Unidos, República Dominicana, ahora recientemente Argentina, Tailandia, Singapur, pero las aerolíneas tailandesas y las de Singapur vienen al Perú, ¿no? Y creo que Qatar ahora. Y eso hace que los servicios sean restringidos, haya menos competencia. La prueba está, lo han mencionado hace un momento, Colombia, ¿no? Colombia tiene una política liberal. Hay un bilateral pendiente de aprobar entre Perú y Colombia, además del que existe dentro de la comunidad andina, que por razones políticas se suspendió su ejecución, y tuvo eso como consecuencia. Se pronosticó un poco que Avianca Perú haya cerrado, que Viva haya liquidado, y al final todos nos perjudicamos. Lo dijo Evans en el anterior panel, hay que liberalizar. Yo no creo, como las políticas todavía de octava libertad, que permitan, por ejemplo, que Acopa pueda volar entre Chiclayo y Lima recogiendo pasajeros en esa ruta nacional, pero a eso se debería aspirar.
Por ejemplo, Chile tiene una política aerocomercial muy liberal, estable desde la fines de los años 70. Y eso le permite, por ejemplo, las líneas aéreas paraguayas y las líneas aéreas uruguayas volar dentro de Chile como si fueran empresas chilenas, ¿no? Colombia también liberalizó en alguna medida así, pero sin el cabotaje. Entonces, eso hace que sea más atractivo el Perú como un punto de conexión. Nosotros en el área internacional tenemos el convenio de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil de Cielos Abiertos y el Perú no lo ha suscrito. Lo ha firmado Colombia, lo ha firmado Panamá, México, Chile, obviamente Estados Unidos, Brasil, y entonces han liberalizado. Los países con menos desarrollo aeronáutico son precisamente los que menos han liberalizado: Bolivia, Venezuela, Perú que necesita el transporte aéreo, ¿no? Entonces eso hace, igual pasó con lo que acaba de pasar a APEC, y la gente no se acuerda que al inicio del gobierno del presidente Toledo, el convenio Maliat, así se llama el convenio de cielos abiertos en el seno de la comunidad de APEC, el Perú se retiró de ese convenio. Y eso podría permitir que en los mecanismos de cielos abiertos, por ejemplo, y pongo un ejemplo totalmente hipotético, que Korean Airlines vuele de Seúl vía San Francisco en Estados Unidos y recoja pasajeros y los traiga a Lima, ¿no? Compitiendo con las líneas aéreas norteamericanas. Y eso traería más tráfico hacia el Perú y obviamente tiene como una consecuencia que favorezca el turismo, ¿no? Porque los convenios de liberalización del transporte aéreo no solamente favorecen a la industria, tiene un efecto muy favorable en el desarrollo del turismo. Entonces, eso se dio cuenta Chile hace años, por ahí bromearon sobre el tema de la comida, etc. Chile tiene menos atractivos turísticos que el Perú, sin embargo tiene más turistas que el Perú, ¿no? Y ahora con la política argentina de apertura, ha firmado con Panamá, con Chile, con Brasil, con Perú, cielos abiertos, y vamos a tener un gran competidor, porque Argentina, además de tener una gastronomía, también tiene espectáculos, tiene fútbol. A los que nos gusta el fútbol eso es un atractivo. Tiene conciertos. Los Rolling fueron varias veces más que acá. Y así Oasis se va a presentar el próximo año, no vienen acá al Perú, etc. Entonces es un punto de atracción muy muy grande que nosotros lo estamos dejando pasar, lo estamos viendo pasar, y tenemos que ser muy agresivos en una política de liberalización del transporte aéreo. Gracias. Gracias, Miguel. Sí, efectivamente coincido con lo que comentas sobre el tema de la liberalización. No olvidar que a nivel comunidad andina tenemos una decisión, la 385, si la memoria no me falla, que ya 387, que permite, digamos, ciertas libertades dentro de los países, dentro de la comunidad. De hecho, también nosotros hemos solicitado desde el año pasado que se pueda incluir dentro de esta decisión el criterio de vuelo nacional para los vuelos que se realizan dentro de toda la comunidad andina, y estos vuelos nacionales se aplicarían en dos cuestiones básicas. A los pasajeros pagarían TUA nacional, no internacional, y los servicios de aeronavegación serían como vuelos locales. Y eso tiene un costo, bueno, el primero evidentemente la TUA va directo a beneficiar a los pasajeros que utilizarían estos servicios. Finalmente, estaremos cerrando con Oscar. Oscar, queríamos consultarte, ¿qué iniciativas público-privadas podrían impulsarse para fortalecer la conectividad aérea en beneficio del comercio y el turismo? Yo creo que las asociaciones público-privadas son una respuesta contundente a esta falta de infraestructura que tenemos, no solo en el sector aeronáutico, sino en todos los sectores. Uno de los grandes temas, por ejemplo, son la conectividad terrestre, la conectividad acuática, la conectividad aérea, ¿no? Y creo que el gobierno está haciendo cosas. Por ejemplo, no sé si se han fijado que acaban de aprobar en el Congreso la ley del cabotaje, ¿no?
El cabotaje permite, digamos, ese transporte entre puertos del Perú para naves internacionales, y va a permitir justamente poder recopilar toda la carga que se genera en puertos de países vecinos hacia Chancay, para que salga directamente al Asia y no tenga que pasar por Manzanillo o Long Beach al sur de California. Entonces sí se están haciendo cosas, ¿no? Pero me parece que deberíamos nosotros como sector privado impulsar más y presionar más, porque esto tiene un responsable, y es justamente el gobierno. El Poder Ejecutivo es el responsable de no hacer todas estas cosas o no dictar las políticas adecuadamente. Y dentro del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes tiene que tener respuesta a todas estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho, no hace tantos años, cuando se inició el proceso de inversión para la IRSA Sur. Y en la IRSA Sur, pasados 10 años, se escribió un libro en el cual participé con uno de los capítulos, fomentado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad del Pacífico. En ese momento Rosario Santagadea era la persona jefa de proyectos que hacía este tipo de obras o las incentivaba. Y uno de los grandes temas que se discutieron del por qué no debió hacerse era justamente la falta de transportes por la carretera. No era rentable, pero no medía el impacto social de haber ingresado al Perú poblaciones que nunca habían estado conectadas con el país. Entonces, este tipo de políticas y este tipo de entender lo que es el Perú y entender la necesidad que tenemos de incorporar al Perú en todas estas cosas, es muy difícil predecir cuánto podría generar en términos de negocio. Por ejemplo, un aeropuerto más utilitario que el de, no sé, Caballococha, es casi imposible. Sin embargo, obviamente es para eso que está el Estado, para apostar a incorporar esas economías a la realidad nacional e impedir que esas economías salgan hacia las fronteras, porque encuentran en Manaos o encuentran en el Putumayo maneras más fáciles de transportar sus productos o de hacer negocio que con el propio país, siendo peruanos, ¿no? Desde la perspectiva de Perucámaras, obviamente nosotros siempre andamos muy preocupados con esto. Creo que aplaudo este tipo de iniciativas para poder discutir y presionar a quien es el responsable de esto, que es el ministro de Transportes, y que qué pena que no esté acá, porque me hubiera encantado decírselo frontalmente. Es más, ya se lo he dicho también. Pero en fin, ahí estamos. Miremos con esperanza la cosa. Creo que se nos vienen mejores momentos y yo creo que ya estamos en el camino de salir grandes y al desarrollo. Gracias, Oscar. Ya para ir finalizando, anotar un par de ideas. Ni Perú, en este caso Lima, y me refiero a Lima porque tenemos el aeropuerto más moderno, lo tendremos. Es una isla. Nosotros competimos con Colombia, competimos con Panamá. Panamá tiene 6 bancos de vuelos al día y es una competencia muy importante. Competimos inclusive con Santiago, Sao Paulo también, pero Brasil es otro planeta a nuestro costado. No perdamos esa perspectiva. Nosotros no vamos solos por el mundo, tenemos competencia y debemos siempre mirar a quien está mejor que nosotros y más desarrollado. Creo que se ha hablado en extenso. Gracias por la iniciativa que la Cámara ha desarrollado. Creo que hay mucha tarea por delante y bueno, lo que nos queda es ponernos manos a la obra. Ya tenemos una nueva infraestructura ojalá dentro de un mes, poco más de un mes, pero todavía queda mucho más por ir avanzando, ¿no? Así que nada, a sus órdenes y muchas gracias nuevamente por su tiempo. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas y moderador. Queremos invitarlos, por favor, a que nos acompañen adelante.